Bienvenidas y bienvenidos al webinar o conferencia virtual Infraestructura Natural en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Gracias por conectarse en esta fría tarde. Es un placer para nosotros tenerlos a todos presentes. Este evento es organizado por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es liderado por Forest Trends en alianza con sus socios Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres, y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Canadá. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, y seré la moderadora de este evento. Como saben, antes de comenzar les recalcamos algunas recomendaciones para que tengan una mejor experiencia en su conferencia virtual. Les invitamos a acercarse a sus routers para que tengan una buena señal, que usen los audífonos para que tengan mejor sonido y que utilicen el chat de preguntas y respuestas para hacer sus observaciones, las cuales serán atendidas en la medida que sea posible en el espacio de preguntas. Estamos también proyectando por Facebook Live desde la cuenta de Forest Trends. Invitamos a que circulen a todos los medios que ustedes puedan para tener mayor audiencia. Los países andinos y en particular el Perú son altamente susceptibles a inundaciones, movimientos en masa y erosión del suelo debido a su topografía escarpada y a la alta variabilidad espacial y temporal de la precipitación. Por ejemplo, eventos como el Niño o la Niña, entre otros. Los eventos del Niño del 82 al 83, del 97 al 98 y del 2017 en Perú han afectado cada uno entre 500,000 y 1.3 millones de habitantes y generado pérdidas que se estiman llegaron entre los 3,000 y los 9,000 millones de dólares. Las actividades humanas aumentan el riesgo natural desencadenado por las lluvias intensas o largas. Los cambios rápidos de cobertura vegetal, como la deforestación o la construcción de carreteras, aumentan la probabilidad de erosión y movimientos en masa. El asentamiento de poblaciones en zonas expuestas, como las fajas marginales de los ríos, aumentan drásticamente el riesgo ante un evento de inundación. La gestión preventiva de los riesgos de inundación y erosión ha sido principalmente manejada por obras de infraestructura hidráulica grises, tales como diques o embalses. Soluciones alternativas a la infraestructura gris, como aquellas basadas en la naturaleza o infraestructura natural, son complementarias y están ganando interés a nivel global y particularmente en los Andes. Un caso emblemático de este creciente interés son los planes integrales para el control de inundaciones y erosión y movimientos en masa a ejecutarse en el marco de la reconstrucción con cambio en cuencas que se han visto afectadas por el fenómeno del Niño del 2016 al 2017, que contemplan soluciones grises y naturales para prevenir riesgos futuros. Para poder evaluar el estado del conocimiento respecto al impacto de las intervenciones sobre infraestructura natural en la erosión hídrica, los movimientos en masa de origen hídrico y las inundaciones en la región andina, el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica ha realizado una revisión sistemática de la literatura
científica que incluye más de 137 estudios de casos locales que cuantifican el efecto de la implementación de uno o más elementos de infraestructura natural con el propósito de mitigar la erosión del suelo o moderar los peligros de movimientos en masa o de inundaciones. Con el fin de presentar estos hallazgos, vamos a realizar este evento el día de hoy para conocer la gestión de riesgos de desastres en el Perú y América Latina en el marco del Día Nacional de la Prevención de Desastres para visibilizar el rol de la infraestructura natural en la prevención de desastres y poner en la mesa del debate la complementariedad entre la infraestructura gris y la natural y así lograr mayor efectividad de las intervenciones asociadas a la gestión de riesgo de desastres, primordialmente en las cuencas peruanas afectadas por el fenómeno del Niño. Vamos a continuar entonces con la presentación de Berle Banneker, líder del equipo de investigación de la revisión sistemática, y a Vivian Bonsur, integrante del equipo de investigación y miembro del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Berle Banneker terminó su licenciatura en geografía en el 96 y su maestría en geografía física en el 98 en la Universidad Católica de Lovaina con los más altos honores. Ella obtuvo una beca de doctorado también muy competitiva en la Fundación Nacional de Ciencias de Flandes. Después de su doctorado fue contratada en la Universidad Católica de Lovaina, donde trabajó como investigadora postdoctoral en teledetección del cambio global de la vegetación. En el 2003 obtuvo una beca individual Marie Curie para trabajar en cuantificación del efecto de la actividad geomórfica en la Universidad de Hannover, Alemania, y en Suiza. También trabajó 3 años en el Fondo de Investigación Científica de habla francesa y realizó 2 estancias de investigación a largo plazo en los Estados Unidos, en la Universidad de Dartmouth y también en la Universidad MIT. Bienvenido, Vivian y Berlene. Muchas gracias, Marta. Un gusto estar aquí. Voy a lanzar la presentación de Berle. Ella está en Bélgica ahorita, entonces le es difícil participar a esta hora, pero es por eso que tenemos una grabación de su parte, de la presentación, y yo complementaré después y estaré presente para responder a las preguntas. Entonces, ahorita voy a lanzar su presentación. Buenas tardes. En esta presentación vamos a revisar cómo la infraestructura natural puede ser utilizado para la gestión de riesgos de erosión e inundaciones en los Andes. En esta presentación vamos a revisar en la introducción los procesos de erosión. Después vamos a llegar a los objetivos del estudio. Vamos a revisar los materiales y métodos, presentamos los resultados y conclusiones y al final vamos identificando algunas brechas de conocimiento. La cordillera de los Andes es naturalmente altamente susceptible a procesos como los movimientos de masa, las inundaciones y erosión del suelo, debido a su topografía escarpado, una alta variabilidad espacial y temporal de la precipitación, por ejemplo, durante eventos de El Niño o la Niña. También observamos una heterogeneidad en la composición litológica que aumenta la susceptibilidad para los procesos de erosión. Sabemos que procesos o actividades humanas, por ejemplo, como la deforestación, pueden aumentar o también pueden reducir los riesgos. Sabemos que las lluvias intensas o las lluvias
que conocemos como de larga duración, son el origen de erosión hídrica excesiva, también de inundaciones y la mayoría de movimientos en masa. Si bien esos tres peligros suelen ocurrir al mismo tiempo durante eventos extremos, sus mecanismos de formación y sus impactos son diferentes. Ahora en las láminas siguientes vamos a revisar los conceptos. La erosión es un proceso en la superficie de la Tierra mediante el cual las partículas de suelo o de roca se desprenden por acción de agua, viento o gravedad. En lo general se distingue tres tipos de erosión. Hablamos de erosión hídrica, que es el resultado de escorrentía, de erosión eólica, que es el resultado de acción eólico o del viento, y movimientos en masa, que son el resultado de gravedad. Ahora revisamos la erosión hídrica. La erosión hídrica, que podemos observar en las tres fotos, es un proceso de desagregación, de transporte y de deposición de material del suelo, debido a la acción de la lluvia y el escurrimiento superficial. Podemos distinguir tres tipos de erosión hídrica que corresponden con una intensidad de erosión creciente. Observamos en la foto al lado izquierda el resultado de erosión laminar. En la foto en el medio observamos erosión por surcos y en la foto al lado derecha observamos erosión por cárcavas. La erosión laminar que observamos en la foto al lado izquierda es una desintegración de agregados y partículas de suelo, básicamente debido al impacto de las gotas de la lluvia y un flujo superficial. Como observamos en la foto, el flujo escurre en diferentes láminas sinuosos de agua y esas láminas de agua van a remover de manera más o menos uniforme las partículas más finas del suelo. Cuando ese escurrimiento superficial se concentra, vamos a formar surcos o canales de baja profundidad de máximo 30 centímetros que podemos observar en la foto en el medio. Cuando el agua de escorrentía superficial se va a concentrar en los surcos, la acción del agua va a ocasionar su profundización y su desanchamiento. Hablamos de erosión por cárcavas que observamos en la foto a la derecha, cuando las formas de erosión tienen secciones transversales que son mayores a 1 metro cuadrado. Sabemos que esos procesos de erosión de suelo son procesos naturales. Sin embargo, esos procesos naturales pueden ser acelerados por el impacto humano. Es lo que observemos en las fotografías. En las fotografías al lado derecha observamos erosión hídrica por cárcavas en tierras abandonadas. En el lado izquierdo observamos erosión laminar y de surcos en tierras agrícolas de alta pendiente. La aceleración de erosión es debido a prácticas agrícolas inadecuadas. En esa lámina podemos observar un segundo tipo de proceso de erosión. Hablamos de movimiento en masa. Un movimiento en masa corresponde con un bloque de suelo o de roca que se va a mover pendiente abajo como una sola unidad o varias unidades por efecto de la fuerza de gravedad. Es el proceso que podemos observar en la fotografía al lado izquierdo. Sabemos que factores naturales como lluvias intensas o lluvias de larga duración o actividad sísmica van a desencadenar los movimientos en masa. Sin embargo, actividades humanas como la deforestación pueden acelerar la susceptibilidad y la vulnerabilidad a los movimientos en masa. El material que se erosiona desde una parcela agrícola o un terreno o que se produce dentro de un movimiento en masa se va a transportar después hacia el sistema fluvial. Es lo que observamos en la foto en el medio.
observamos que en el sistema fluvial en el río se va a transportar tierra, lodo y sedimentos que son producidos durante eventos catastróficos. Durante esos eventos de lluvias intensas y de larga duración, vamos a observar al mismo tiempo inundaciones de las llanuras aluviales, como observamos en la foto al lado derecha. Esas inundaciones son un evento natural y recurrente para un río. Geomorfológicamente también se puede decir que las llanuras son muy susceptibles naturalmente a las inundaciones. Sin embargo, sabemos que las actividades humanas pueden alterar de manera positiva o de manera negativa la magnitud y la frecuencia de inundaciones por medio de cambios en la infiltración de suelos y el escurrimiento de agua. En las láminas anteriores hemos revisado los diferentes tipos de procesos de erosión: erosión hídrica, movimientos de masa, transporte de sedimento en el sistema fluvial y inundaciones en llanuras aluviales. Sin embargo, sabemos que esos peligros pueden interactuar entre ellos. Por ejemplo, los movimientos en masa, como observamos en la foto, pueden crear un escarpe sin vegetación, y ese escarpe es muy susceptible a la erosión hídrica y puede generar cárcavas profundas. Esas cárcavas van a generar sedimento que va a ser transportado de manera eficiente hacia el sistema fluvial. Esos tres procesos, los movimientos de masa, erosión de suelo y inundaciones, son procesos muy destructores. Los eventos del Niño, por ejemplo, del Niño de 82-83, también de 97-98 y 2017 en Perú, han afectado cada uno entre 500.000 y 1.3 millones de habitantes y han generado pérdidas de entre 3.000 y 9.000 millones de dólares. A futuro, los daños que se provocan podrían ser aún más altos con el cambio climático, ya que las proyecciones actuales muestran cierta tendencia en un incremento de la frecuencia de eventos El Niño más fuerte. Las actividades humanas aumentan el riesgo natural desencadenado por las lluvias intensas o de larga duración. Y ese puede ser por medio de un incremento en la probabilidad de un evento de desastre o por un incremento en la exposición y la vulnerabilidad. Sabemos que los cambios rápidos de cobertura vegetal como la deforestación o la construcción de carreteras aumentan la probabilidad de erosión y movimientos en masa. También el asentamiento de poblaciones en zonas expuestas como las fajas marginales de los ríos o las llanuras aluviales aumentan drásticamente el riesgo ante un evento de inundación. En el pasado, la gestión preventiva de los riesgos de inundación y erosión ha sido principalmente manejado por obras de infraestructura hidráulica gris, como diques o embalses, pero muestran ciertos límites en cuanto a su efectividad. Sabemos que soluciones alternativas a la infraestructura hidráulica gris, por ejemplo, como soluciones que son basadas en la naturaleza o infraestructura natural, son complementarias y están ganando interés a nivel global y particularmente también en los Andes. La infraestructura natural corresponde a áreas o sistemas naturales o naturalizados que son manejados intencionalmente para promover múltiples beneficios para el ambiente y el bienestar humano. Actualmente se reconoce que las intervenciones sobre la infraestructura natural pueden reducir los riesgos, sea mediante una reducción de la probabilidad de ocurrencia de un peligro o también mediante una reducción de la exposición de la población o la infraestructura frente al peligro. Durante las últimas décadas, en la región andina, instituciones públicas, privadas y ONGs han promovido proyectos de conservación de áreas naturales y también la implementación de programas de conservación de suelos y agua con el propósito de mitigar la erosión de los suelos. Sin embargo, la efectividad de esas intervenciones para la región andina
aún no está bien establecida. Llegamos al objetivo de ese estudio, que consiste en cuantificar los impactos de la implementación de esas soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de los riesgos en los Andes. Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica. Esa revisión incluyó más de 137 estudios de casos locales. En esa revisión cuantitativa solamente hemos incluido estudios que cuantificaron el efecto de la implementación de uno o más elementos de infraestructura natural con el propósito de mitigar la erosión del suelo o de moderar los fenómenos extremos relacionados con movimientos en masa o inundaciones. Observamos al lado derecho el mapa con la distribución de los estudios de caso en los Andes. La mayoría, 72% de los estudios cuantitativos, analizaban el impacto que tienen las intervenciones sobre los procesos erosivos. Solamente 13% analizaron el efecto sobre las inundaciones y 15% sobre los movimientos en masa. Por la escasez de la información cuantitativa sobre las inundaciones y movimientos en masa, el análisis comparativo se concentró sobre los procesos de erosión hídrica. Se utilizó el método de comparación de pares. Realizamos una comparación entre campos de cultivos y pastizales con un manejo tradicional. Hicimos una comparación con campos de cultivos que tenían prácticas de conservación de suelos, tal como faja marginal, manejo de campos de cultivo, control de pastoreo, terraceos y surcos a nivel. Al mismo tiempo, se hizo también una comparación con prácticas de restauración y protección de suelo, tales como la restauración de ecosistemas nativas u plantaciones. Para cuantificar se utilizó varios indicadores. Se trabajó sobre la erosión del suelo en el sitio, cuantificando tasas de pérdida de suelo, coeficientes de escorrentía en parcela. Se trabajó con tasas de erosión a nivel de cuenca hidrográfica, cuantificando la producción de sedimento, y al mismo tiempo se analizó la calidad del suelo, revisando información que existe sobre el carbono orgánico en el suelo y la densidad aparente. Esos dos indicadores son calificados en la literatura como dos indicadores muy importantes para la calidad del suelo. Ahora revisamos los resultados. Empezamos con las tasas de erosión. Observamos, en base de los estudios de caso, que más de 84% de los estudios de caso reportan tasas de erosión que están por encima de 70 toneladas por kilómetro cuadrado por año. Es importante de mencionar que esa tasa de erosión es muy superior al valor promedio de la tasa de formación de suelos. Indica que las actividades que se realizan en esas parcelas no son sostenibles a largo plazo y que tienen como consecuencia una disminución de la profundidad y de la fertilidad del suelo. También observamos que el arrastre de los materiales erosionados aumenta la carga de sedimentos en los ríos. Más de 65% de los estudios reportan una producción de sedimentos específica que está por encima de 250 toneladas por kilómetro cuadrado por año. Esas tasas de erosión, que son muy encima de las tasas naturales, se debe a actividades humanas. Por ejemplo, la deforestación, el sobrepastoreo, la construcción de senderos y el abandono de tierras agrícolas. Ahora, en las láminas siguientes, vamos a revisar diferentes intervenciones en la infraestructura natural y su efecto sobre la erosión y también sobre la calidad del suelo. Empezamos con la conservación de la vegetación natural, por ejemplo, la conservación del pajonal, como podemos observar
en la foto. El metaanálisis nos indica que la conservación de la vegetación natural tiene un efecto muy significativo sobre los procesos de erosión. Observamos que las tasas de erosión en áreas con conservación de vegetación natural son 19 veces más bajo que en tierras degradadas y 12 veces más bajo que en campos de cultivo. Al mismo tiempo, la conservación de la vegetación natural tiene un efecto positivo sobre el carbono orgánico del suelo y la fertilidad del suelo. Observamos que en áreas con vegetación natural tenemos 4.6 veces más de carbono orgánico en el suelo en comparación con tierras degradadas y 2.5 veces más que en campos de cultivo. Ahora revisamos la efectividad de otras prácticas de conservación de suelos, como las terrazas de formación que podemos observar en la fotografía al lado derecha. Las prácticas de conservación de suelo también son muy eficaces para el control de erosión. Observamos que las tasas de erosión en áreas con prácticas de conservación son 3.1 veces menor que en tierras degradadas y 1.9 veces menor que en campos de cultivos. En cuanto a carbono orgánico del suelo, podemos observar que la implementación de prácticas de conservación de suelos aumenta el carbono orgánico en el suelo y observamos que tenemos concentraciones de carbono orgánico en el suelo que son 1.6 veces más altos en comparación con tierras degradadas y 1.2 veces más altos en comparación con campos de cultivo. En cuanto a la forestación de áreas degradadas, como podemos observar en la fotografía al lado derecha, con la forestación de eucalipto en áreas con cárcavas, podemos ver que la forestación tiene un efecto muy importante para controlar la erosión. Las tasas de erosión en áreas degradadas que son aforestado con eucalipto tienen tasas de erosión que son 1.7 veces menor que en tierras degradadas y 2.8 veces menor que en campos de cultivo. En cuanto al carbono orgánico del suelo, observamos que la forestación puede aumentar el carbono orgánico en el suelo y tenemos concentraciones que son 1.7 veces mayor que en tierras degradadas y 1.3 veces mayor que en campos de cultivo. En esa lámina podemos observar la diferencia entre una cuenca mal manejada y una cuenca bien manejada. Podemos observar que en la cuenca bien manejada tenemos una conservación de la vegetación natural, como por ejemplo la vegetación nativa de páramo, puna o el bosque nativo. La conservación de la vegetación natural ocasiona que la susceptibilidad de los suelos a la erosión hídrica sea muy baja, con pérdidas de suelo bajas y una producción de sedimento insignificante a nivel de parcela y cuencas pequeñas respectivamente. El efecto de la preservación de las áreas naturales también se puede ver reflejado en el alto contenido de carbono orgánico en el suelo, que es también asociado con valores bajos de densidad aparente del suelo, que son dos propiedades del suelo indicadores de la buena calidad del suelo. La conservación de bosque también tiene un impacto sustancial de mitigación de inundaciones y movimientos en masa leves o moderados. Podemos observar en la cuenca mal manejada que los campos de cultivo son muy susceptibles a la erosión hídrica cuando no se aplican medidas de conservación de suelo. Esos campos degradados suelen ser abandonados cuando la fertilidad ya no permite de cultivar de una manera que es económicamente viable. Podemos también observar en la figura cómo la erosión por cárcavas
generado en áreas abandonadas genera sedimento que va a ser transportado hacia el sistema fluvial y va a aumentar el riesgo de las inundaciones y flujo de lodo aguas abajo. Al mismo tiempo, la deforestación aumenta la susceptibilidad a los movimientos de masa. Una de las principales estrategias de intervención sobre la infraestructura natural para mitigar la erosión hídrica es la implementación de prácticas de conservación de suelos en sistemas agrícolas con un manejo tradicional. Lo que se puede observar en la figura. Nuestros resultados muestran un fuerte efecto de las intervenciones naturales con prácticas de conservación de suelos que se traducen en tasas bajas de pérdida de suelo a nivel de parcela, tasas bajas de producción de sedimento a nivel de cuenca. Observamos que una combinación de obras físicas y obras biológicas, como fajas marginales en las parcelas de cultivo, también mejoran la calidad de suelo, que se ve reflexionado en los incrementos importantes en los niveles de contenido del carbono orgánico en el suelo. El estudio también nos ha permitido identificar algunas brechas de conocimiento. Hemos observado que existe una necesidad de generar información durante eventos extremos, durante las cuales se producen movimientos en masa y inundaciones en llanuras. Hemos observado de la totalidad de los documentos bibliográficos recopilados, solamente 15% evalúa el efecto de las intervenciones durante eventos extremos de lluvia, como los eventos asociados con eventos del Niño o la Niña. No existe un análisis integral sobre el rol de la infraestructura natural frente a los eventos extremos de lluvia. Nosotros pensamos que esa brecha es muy importante, considerando la tendencia del aumento de la frecuencia de los eventos del Niño más fuertes. Un segundo elemento que observamos es que la mayoría de los estudios ha sido realizado a nivel de sitio o a nivel de parcela. La generalización de esos resultados a nivel de microcuenca es riesgosa y se requieren más investigaciones para robustecer los hallazgos encontrados. El tercer elemento que queremos resaltar es que existe mucho menos evidencia acerca de los impactos de la infraestructura natural sobre inundaciones y movimientos de masa en los Andes. La recopilación de la información bibliográfica nos muestra que el enfoque principal de los estudios anteriores ha sido sobre la erosión hídrica a nivel de parcela. Observamos que existe mucho menos información y muchos menos estudios sistemáticos sobre movimientos en masa y inundaciones. Para concluir, podemos decir que la recopilación bibliográfica ha mostrado que la conservación de la vegetación natural y la restauración de tierras agrícolas deterioradas por la infraestructura natural disminuyen la susceptibilidad a la erosión y mejoran las propiedades del suelo. Les agradecemos para su atención y esperamos que con esa presentación hemos aclarado la efectividad que puede tener la infraestructura natural para mitigar los riesgos en los Andes. Muy bien. Entonces, esto fue la presentación que hizo Verle y quisiera ahora complementar un poco lo que presentó Verle con algunos hallazgos adicionales un poco más cualitativos y algunas recomendaciones finales que consideramos relevantes para la incorporación de la infraestructura natural en los planes integrales por ejemplo, la reconstrucción con cambio en Perú y el manejo de los peligros de movimiento en masa y de inundaciones por el fenómeno del Niño. Como lo comentaba Verle, hemos visto que hay mucho menos estudios acerca de los movimientos en masas, los deslizamientos, por ejemplo, y las inundaciones. Hay un caso un poco diferente que es el
en cuanto al manejo de los bosques, al impacto de los bosques, donde se pudo recolectar un poquito más de información. Y ahí vemos que la conclusión principal es que el buen manejo de los bosques evita la deforestación, pero también recuperar bosques en menor medida, puede tener un impacto sustancial sobre los movimientos en masas superficiales y la mitigación de inundaciones moderadas. Aquí pongo dos fotos, que es un movimiento en masas superficiales, estamos en la imagen de la izquierda, y algo que es mucho más profundo es la imagen de la derecha. Y entonces, en el caso de los eventos, como decía, tipo inundaciones moderadas o movimientos en masa moderado, evitar la deforestación, conservar los bosques, permite disminuir la probabilidad de ocurrir un deslizamiento que puede ser hasta 6 veces menos que si hubiera deforestación. Entonces, en estos casos específicos puede tener un impacto fuerte. E igualmente, en cuanto a las inundaciones, evitar la deforestación permite disminuir hasta por 2 veces el aumento del caudal, el caudal de avenida cuando hay lluvias fuertes, y por lo tanto reducir también en parte más baja de la cuenca la probabilidad de una inundación. Y en este caso, esto es más que todo para la conservación de los bosques. Tenemos también algunos hallazgos sobre, tenemos menos evidencia sobre el impacto de la reforestación, de la forestación para los deslizamientos, pero sí lo tenemos algunas pruebas que funcionan también para las inundaciones. Entonces, eso es como la relación típica entre la magnitud del riesgo y su tiempo de retorno promedio. A más fuertes son los peligros, las inundaciones, la cantidad de lluvia, menos frecuente, más importante es el tiempo promedio entre el regreso de estos eventos muy fuertes de lluvia. Entonces, lo que hay que entender y lo que podemos decir a partir de algunos estudios que pudimos incorporar es que el impacto de los bosques y probablemente también de la cobertura vegetal sobre los deslizamientos y las inundaciones actúa en este rango de tiempo de tiempo promedio de retorno. Entonces, en un rango, el umbral exactamente todavía no se conoce bien, va a depender de las cuencas, pero es en general muy probable que esté menos importante que el tiempo, o sea, los fenómenos, el niño los más fuertes. Y por lo tanto, está bien de cierto, o sea, podemos verlo desde una lupa pesimista, decir que no permiten totalmente mitigar los eventos más fuertes, pero también se puede ver desde una vista más positiva, a decir que permiten mitigar los impactos de la mayoría de los eventos, porque son los más frecuentes. Ahora, si queremos conocer un poco qué se puede hacer en cuanto a los eventos los más fuertes, que tienen un tiempo de promedio de retorno más grande, es difícil de quedarse solo con las intervenciones que ocurrieron en los 50 años pasados. Y hay que tener un rango de tiempo de análisis más importante. Y entonces quisiera mostrarles lo que nos cuenta los estudios arqueológicos en este sentido. Entonces, en el caso específico de las cuencas peruanas afectadas por el Niño. Conocemos bien en el proyecto los canales de Amunas, que son conocidos porque permiten aumentar la seguridad hídrica al desviar agua en época de lluvia para alimentar los manantiales. Al desviar agua en época de lluvia, también entonces se reduce la cantidad de agua más abajo en la cuenca. Y la generalización de la práctica de estas amunas, por ejemplo, en la cuenca Rímac, en Perú, en Lima, podría disminuir potencialmente el caudal
en la época de lluvia de un 35%. Entonces, esta práctica antigua, preinca de canales de amunas, tiene una posibilidad de reducir, mitigar las inundaciones más abajo. Pero estos canales que consideramos como parte de la infraestructura natural tienen de cierto modo sus mellizos en las partes más bajas de las cuencas donde se producen las inundaciones. Sus mellizos que son algunas veces más antiguos. Y entonces quisiera mostrarles esta imagen de la cuenca Chicama, la parte más baja de la cuenca Chicama, donde se puede ver la agricultura y muchos canales otra vez de irrigación. Y estos canales tienen muchos años, aún más años que los canales de amunas. Entonces, a través de estos canales, las primeras culturas, como en este caso las culturas Chimú y Moche, aprovecharon del agua en los fenómenos del Niño, pero también de los sedimentos que por la erosión arriba, para tener agricultura en uno de los desiertos más árido del mundo. Se aprovecharon de cierta manera de esto. Y manejaron el riesgo a través de la construcción de red de canales con redundancia que permitía, si uno estaba como destruido, que otro pueda actuar en su lugar, y también el uso resiliente de canales, no sé por qué va a ser, el uso resiliente de canales, porque cuando se destruían algunos, rápidamente volvieron a construir otros, y también el hecho de tener como los centros poblados en las partes más altas para disminuir la exposición. Entonces, eso es para mostrar una visión un poco diferente de cómo manejaron la infraestructura natural a lo largo de estos 3.000 últimos años y se adaptaron y eran resilientes a estos eventos, a los eventos más extremos que pudieron existir en estas épocas. Entonces, para terminar con algunas recomendaciones finales, tenemos cuatro recomendaciones que nos parecen importantes. Primero, que conservar la cobertura vegetal y evitar la deforestación deben de ser prioridades, porque la conservación de la cobertura natural es la manera más efectiva de reducir la erosión hídrica, pero además, por ejemplo, en el caso de los bosques, tenemos evidencia que la deforestación reduce también la ocurrencia y la magnitud de los movimientos en masas superficiales o de las inundaciones más leves. Y en el estado actual del conocimiento hay más incertidumbre sobre la efectividad de la recuperación de la cobertura, de la cobertura vegetal para reducir los movimientos, los deslizamientos o las inundaciones. La segunda recomendación es de promover la reforestación en las tierras deforestadas o la forestación en áreas degradadas o las prácticas de conservación de suelo en tierras agrícolas para reducir la erosión hídrica. Como lo demostró Verle, esta síntesis demostró que estas actividades, estas prácticas que han sido promovidas, son efectivas para disminuir la erosión hídrica y que entonces deben estar considerados en los portafolios de intervenciones de los programas andinos actuales. La tercera recomendación es de decir que es importante seguir monitoreando y hacer modelación de los peligros y de sus consecuencias. Nos falta medir, en el caso de los movimientos en masa y de las inundaciones, los impactos de la infraestructura natural. Pero, sin embargo, los eventos más intensos no ocurren muy frecuentemente, entonces es importante también vincular el monitoreo de los peligros con las simulaciones por modelos robustos de la probabilidad que ocurren estos peligros antes que se produzcan. Y finalmente, es importante tener un portafolio de herramientas de gestión e inversión para anticipar riesgos y también mejorar la resiliencia ante un evento dañino. Las civilizaciones pasadas utilizaron diferentes estrategias para vivir con los eventos lluviosos más extremos, sea mediante una planificación a detalle o mediante la capacidad de reconstruir rápidamente su infraestructura de riego agrícola típicamente. Y en este sentido, en Perú, la aplicación de las inversiones IOR
a la infraestructura natural. Es una herramienta de gran relevancia para acelerar la reparación de la infraestructura natural dañada por eventos extremos, por ejemplo, los canales ancestrales o los andenes. Y entonces aumentar la capacidad de aprovechar oportunamente de los eventos lluviosos sin temer de perder la infraestructura. Y con esta nota más positiva, les agradezco mucho. Pueden descargar, van a poder descargar esta semana el estudio en el sitio de infraestructura natural para la Ciudad Ibérica. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias también a Verlene. Y quería darles la buena nueva, la primicia, de que ya pueden descargar el estudio desde la página web del proyecto Infraestructura Natural. Les estamos poniendo el link precisamente para agradecerles a más de las 400 personas que están conectadas en este momento, no solamente de Perú, pero también de diferentes países de América Latina como Chile, Uruguay, Argentina, y especialmente queremos agradecer la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que la profesora Rosario las ha traído a una capacitación bajo el marco de un evento que están participando. Agradecemos a todos ustedes, más de 400 personas que están conectadas, tanto por Facebook Live como por el Zoom. Vamos a continuar ahora con una reacción de especialistas en esta materia. Vamos a tener un tiempo de 5 minutos para cada uno, para que ellos nos hablen de cuáles son los beneficios de incorporar el componente de infraestructura natural en los planes de gestión de riesgos de desastres. Invito entonces a Alberto Marquina Pozo, subdirector de construcción de soluciones integrales de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Bienvenido, Alberto. Gracias, Marta. Gracias a todos. Buenas tardes con todos los que nos acompañan hoy día. De verdad es una satisfacción asistir a este tipo de eventos porque nos permiten compartir la importancia que tiene la infraestructura verde en la gestión de riesgos de desastres. Coincido con lo que se ha expresado. De hecho, se han notado 4 peligros que son los más desastrosos, digamos, cuando se presentan. Estamos hablando de la erosión hídrica, del movimiento de masas, del transporte de sedimentos fluviales y las inundaciones, ¿no? También es importante destacar lo nefasto de estos eventos, pues como también ya se ha indicado, no solo generan las pérdidas que superan a veces los 9.000 millones, como se ha señalado hoy día, que son prácticamente pues casi 2 veces el PBI del país, generan pérdidas humanas, y no solo eso decía, sino también el problema es la complicación que genera el proceso de su recuperación. La reconstrucción frente a estos eventos realmente son muy penosos, son muy largos y realmente pues tienen sus complicaciones. Definitivamente los beneficios de implementar infraestructura verde, creo que ya gracias a estos estudios se pueden anotar los resultados concretos, y los beneficios están directamente pues relacionados con mitigar estos peligros, dado que una cobertura vegetal va a reducir la erosión, va a reducir el movimiento de masas. De hecho, como se ha comentado también ahora, generalmente las intervenciones han estado orientadas a implementar infraestructura gris, que de hecho también tiene un impacto inmediato, pero que no necesariamente pues tienen la sostenibilidad que todos queremos. Y para lograr esa sostenibilidad, y eso es algo que quisiera destacar y que me parece muy importante, es
este concepto de complementariedad. La infraestructura verde es complementario a esta infraestructura gris para lograr justamente su sostenibilidad. Ya se tienen experiencias, no solo en el país, sino en diferentes lugares, en el sentido que la infraestructura gris no es suficiente. Es más, no son sostenibles en algunos casos. Tenemos solo como ejemplos, por ejemplo, la presa de Poechos en Piura, es una presa gigante que justamente como consecuencia de la acumulación de sedimentos ya está perdiendo vida útil. Lo mismo pasa con las defensas ribereñas, que se pueden hacer en este momento defensas ribereñas, pero como también se ha indicado, el cauce de los ríos puede terminar colmatado y de esa manera verse afectados y nuevamente sufrir los efectos de manera permanente. En esa línea, en la Autoridad para la Reconstrucción, estamos desarrollando un esfuerzo intenso para justamente implementar la parte de infraestructura verde. Y quisiera compartir rápidamente en los 5 minutos que tengo para poder exponerles cuál es esta visión que tenemos y cómo es que estamos trabajando, no solo con Forestren que nos acompaña, sino también tenemos el apoyo de Reino Unido para poder implementar con los mecanismos más ágiles posibles que nos permitan conseguir el resultado deseado. No sé si, por favor, me confirman si se está viendo en pantalla. Bueno, entonces, entonces, como ya habíamos señalado, el enfoque que tiene reconstrucción es integral. Está contemplando 3 medidas para poder hacer el control de la cuenca. Está previendo la implementación de medidas para el control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca con 3 tipos de medidas. En la parte inferior izquierda, si ustedes ven, más o menos estamos tratando ahí de representar las defensas ribereñas. Justo tiene el color gris porque es el tipo de infraestructura. Luego, en las partes medias y altas de la cuenca, para poder contener los excedentes de caudal en los ríos, tenemos estas manchas celestes que representan las presas que tienen como finalidad contener los excedentes de agua para poder evitar que lleguen en gran volumen a la parte inferior y de esa manera poder lograr el control de inundaciones. Igualmente, pueden ver en la parte laterales a esa línea azul, que es el río, justamente de lo que estamos hablando, la infraestructura verde. Tenemos previsto implementar control de cárcavas en quebradas, reforestación, forestación en zonas degradadas o en zonas que han sido deforestadas, andenes y terrazas de formación lenta, que justamente como se ha indicado hace un momento en la exposición, destacamos ese valor. Ha habido infraestructura gris que se ha construido a lo largo de los años y que por un tema justamente de no ser sostenibles han terminado colapsando. Mientras que hasta ahora, por ejemplo, y ese es un patrimonio del Perú, tenemos andenes desde la época de los incas que siguen perdurando y han estabilizado muchas de las quebradas. Entonces, nosotros teníamos previsto implementar estas 3 líneas de trabajo. Como decía, la solución integral está organizada en 3 componentes. El componente A, que tiene que ver con las defensas ribereñas, que están en la parte media-baja de la cuenca. El componente B, que tiene que ver con las estructuras de almacenamiento o represamiento, que son las presas. Y el componente C, que está directamente relacionado con la infraestructura natural, que es justamente lo que venimos impulsando con bastante intensidad para poder lograr los propósitos que queremos, porque sin eso, cualquier esfuerzo de infraestructura gris no va a ser suficiente. Entonces, en el componente C tenemos el tema de infraestructura verde, tenemos el tema de conservación de suelos, que comprende el tratamiento de cárcavas, terrazas, andenes y trabajos en fajas marginales, y el sistema de alerta temprana que forma parte de este componente. De hecho, en cuanto a infraestructura natural, el objetivo, como ya es
como se entenderá, es el reducir el riesgo de desastres naturales por erosión, movimiento de masas e inundaciones, como largamente lo ha comentado Berly y Vivian en la parte precedente, y que coincidimos con esos beneficios. Coincidimos que este tipo de intervenciones van a contribuir significativamente a la sostenibilidad de lo que se desarrolle para lograr el control de la reducción del riesgo de desastres. Pero no solo es el riesgo de desastres, sino también tiene efectos benéficos colaterales que tienen que ver, como también se ha señalado, con la captura de carbono, con promover un hábitat silvestre, y en todo aquello que se pueda propiciar el uso no maderable de lo que se pueda instalar, generar servicios ecosistémicos retribuibles, y en fin, se puede, a partir de este esfuerzo, dinamizar grandemente las economías locales y el desarrollo sostenible de los sectores que se ubican en las partes medias y altas de las cuencas, donde coincidentemente a veces el Estado no ha tenido mucha presencia. Entonces, no solo tiene los beneficios ambientales y de sostenibilidad en materia de control de inundaciones y movimiento de masas, sino también constituye una oportunidad importante para que las poblaciones en las zonas medias y altas puedan también tener oportunidades de desarrollo. Estamos pensando, o se tiene previsto, intervenir en 17 cuencas en la vertiente del Pacífico, desde la ciudad de Tumbes, que está en la frontera con Ecuador, hasta la región de Ica, que está ubicada en la parte central sur del Perú. Se tiene también ya programado implementar todas estas acciones entre este año y el 2025, esa es la expectativa que tenemos y esperamos que eso se haga realidad. Algunos datos que son de interés: estamos pensando intervenir más o menos unas 51.000 hectáreas, más de 50.000 hectáreas en cada cuenca, producir unos 56 millones de plantones. Tenemos previsto implementar también viveros especializados con alta tecnología, que van a ser los viveros que van a proveer los plantones en tubetas o los mecanismos más adecuados para tener uniformidad en la producción. Luego de estos viveros en los que se tiene previsto producir en gran cantidad y de manera uniforme, es llevar a viveros adaptativos que se van a ubicar en las zonas más cercanas a los lugares donde se van a instalar las plantaciones. También, como decía, es una oportunidad de generar ingresos para la población en la zona, y se estima una inversión de 765 millones en estas 17 cuencas a nivel nacional. Y a nivel de cada cuenca, más o menos las cifras estimadas están en el orden de 3.000 hectáreas, también para hacer los trabajos que ya habíamos comentado, ¿no? De reforestación, revegetación, todo el tema de conservación de suelos. Se tiene estimado producir unos 3 millones de plantones por quebradas, por cuenca, viveros de aclimatación y viveros nodriza en cada zona, y 76.000 jornales por cada cuenca. Y en promedio, en cada cuenca, se tiene previsto invertir alrededor de unos 15 millones de soles para lograr el propósito que queremos. Como les señalaba, lo que nosotros tenemos justamente dentro de la parte de infraestructura natural, hemos dividido en dos partes: en infraestructura verde, que tiene que ver con la revegetación en macizos forestales, revegetación en fajas, revegetaciones especiales, y también complementarlo esto con infraestructura física complementaria, que es justamente la parte de conservación de suelos a partir de las zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta, andenería y otro tipo de intervenciones que nos permitan lograr la estabilización de las cuencas. Dentro de estas alternativas de revegetación en macizos, en fajas u otras opciones, se van a hacer uso de especies arbóreas, especies arbustivas, herbáceas, una combinación de estas opciones para poder lograr que finalmente tengamos unas laderas estabilizadas, cuencas estabilizadas, que nos ayuden a reducir la erosión, el movimiento de masas, reducir el transporte de sedimentos desde las laderas hasta los ríos,
y por tanto también reducir las inundaciones. Finalmente... Alberto, muchas gracias. Creo que vamos a tener que ir cerrando. Ok. Quería compartir con ustedes que estamos haciendo este trabajo y igual coincidimos en los beneficios que se tienen claramente definidos con este tipo de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias y excelente poder contar con esa complementariedad que ofrece la infraestructura natural para la infraestructura gris. Ahora vamos con Juvenal, el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, un cordial y fraterno saludo a todos los panelistas y a las instituciones que han tenido la excelente iniciativa de organizar este espacio de diálogo, este foro, que nos permite tomar en cuenta la iniciativa que está, digamos, implementándose en el marco de la reconstrucción con cambios, que desde ya saludamos con bastante, digamos, gratitud, toda vez que es una contribución que puede permitirnos complementar las alternativas que se tienen para la gestión del riesgo de desastres en el país. Hay que partir de la importancia de esta propuesta, de esta iniciativa, por un lado, digamos, el enfoque de Cuenca, la gestión integral. Son dos conceptos que unidos nos permiten, digamos, ver una expectativa grande de la funcionalidad, de los beneficios que puede traer consigo esta propuesta de gestión integral de riesgo de desastres apoyado en lo que es la infraestructura natural, toda vez que nuestro país es un territorio de cuencas, ¿no? Tenemos hay alrededor de 159 cuencas grandes en el país, 62 en la vertiente del Pacífico, 84 en la vertiente de la Amazonía, 13 alrededor de la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Entonces, esa diversidad de escenarios, ¿no? Con 28 de los 32 climas, 82 de las 103 zonas de vida en el mundo, le hacen al Perú un país muy rico en una diversidad que requiere ser tomada en cuenta para abordar el problema de riesgos de desastres. Y mirarlo desde la perspectiva de cuencas es una adecuada forma de poder de pronto encarar, tomando en cuenta estos escenarios, tomando en cuenta que el clima y la distribución de los factores ambientales juega un papel importante en este espacio geográfico denominado como cuenca. Entonces, creemos que la propuesta que se tiene, es una manera muy importante de complementar a la visión que estamos manejando en el CENEPRED, en ese afán de promover la prevención y reducción del riesgo de desastres en el país, considerando que efectivamente es un problema social, es un problema complejo de múltiples variables. No solamente, digamos, podemos ver que es la naturaleza la que castiga, como a veces se le quiere, digamos, pintar de ese modo. Hay una responsabilidad social importante en la generación del riesgo de desastres, como ya se ha manifestado en esta exposición, y por ahí no debemos perder de vista. Entonces, valoramos mucho los efectos o beneficios potenciales de esta propuesta, ¿no? De gestión integral del riesgo con este enfoque de cuencas, porque vemos que efectivamente puede contribuir desde lo que es abordar el problema desde sus causas, desde el origen, ¿no? Que en cierto modo las inundaciones no se debe solamente al problema de lluvias, sino se debe esencialmente a un problema de erosión, que hace que este volumen enorme de suelos, de sedimentos que se incorporan en la escorrentía de una quebrada de un río, incrementa tremendamente su volumen y su capacidad destructiva. Entonces, el controlar erosión estaría, digamos, permitiéndonos reducir la magnitud de estos eventos y en consecuencia reducir también los efectos. Gran parte, digamos casi el 80% del territorio del nacional está, digamos, es susceptible a la ocurrencia de movimientos en masa, de procesos geodinámicos que son de alguna manera factores importantes en la ocurrencia de desastres. Pero también no hay que perder de vista que un porcentaje importante de los factores de causa, el peso específico de los factores de causa, recae en la forma de cómo estamos interviniendo el territorio. Es decir, la influencia de la actividad humana
en la dinámica de estos procesos geodinámicos es cada vez más evidente y por lo tanto la gestión del riesgo asociado a estos movimientos en masa, a estos fenómenos que ocurren en el ámbito de una cuenca, tiene que tomar en cuenta el componente humano. Y por ello vemos que el plantear la gestión integral del riesgo con este enfoque de cuenca tiene que tomar en cuenta a los actores involucrados. Más allá de las propuestas técnicas que están muy bien planteadas, que efectivamente van a cumplir con esa función de reducir la erosión, de controlar el movimiento en masa, de reducir las inundaciones, pero hay que ver quiénes son, de qué manera es que se estaría abordando en lo que corresponde a la gestión. De qué manera estas propuestas deben considerar a la presencia de un conjunto de actores que participan en la dinámica de una cuenca. Actores que están desarrollando actividades productivas, otros que están desarrollando actividades extractivas, ¿no? Que están generando movimientos en masa, movimientos o cortes de terrenos al abrir carreteras, al construir infraestructura, digamos, vial o energética, entre otros. Entonces, hay un conjunto de actores involucrados que hacen uso de los servicios ecosistémicos o de los servicios que brinda la cuenca, y en qué medida estos actores que participan de la dinámica de la cuenca, además de las poblaciones que también están incluidas, deben tener un rol, una participación en la gestión integral del riesgo. Entonces, eso es un tema que me gustaría de pronto, si se pudiera ampliar en la presentación, porque he visto que se ha hablado bastante de las propuestas técnicas, que son bastante buenas. Ya hay experiencias antiguas en las cuencas del país, donde hay andenerías que han cumplido y pueden seguir cumpliendo una función importante en lo que es conservación de suelos, establecimiento de áreas de producción. Entonces, también es importante ver el beneficio económico que pueda generar estas medidas de control en lo que es son las actividades productivas, ¿no? Tomando en cuenta la presencia de comunidades, la presencia de agricultores o de ganaderos que están en estos espacios de la cuenca, en qué medida ellos deben ser involucrados para que sus actividades productivas se vean también, digamos, relacionadas con estas propuestas de gestión que están planteándose en esta iniciativa. Del mismo modo, veo necesario el pensar en el aspecto de la sostenibilidad. Es decir, ¿quiénes son? ¿De qué manera se estaría planteando el tema del mantenimiento, el tema de lo que es la conservación de esta infraestructura natural, si bien es llamada infraestructura natural, pero de alguna manera el restablecer, el restaurar o digamos, devolverle a la cuenca los recursos que ha perdido producto de la intervención antrópica, ha de requerir también una estrategia de gestión, ¿no? Esta estrategia de gestión que ha de servir para poco ver cómo logramos la sostenibilidad de este tipo de iniciativas que son tan importantes. Entonces, para concluir, diría que es una contribución importante desde la perspectiva del trabajo que hacemos en el CENEPRED. Nosotros estamos impulsando lo que es la elaboración de escenarios del riesgo con enfoque de cuenca a nivel de cuenca, y sobre la base de estos escenarios de riesgos se está planteando la elaboración de planes de prevención y reducción del riesgo a nivel de cuencas, porque vemos que esa organización o esta forma de enfocar la gestión del riesgo tendría una mayor efectividad viendo un poco esta configuración del territorio a modo de cuencas, pero también tomando en cuenta los actores involucrados. En muchas de las cuencas, por poner el caso de Cuenca de Piura, tenemos un conjunto de distritos, provincias, actores tanto de comunidades, actores a nivel de instituciones, entre otras, que tienen un nivel de responsabilidad, un nivel de injerencia en la gestión del territorio. Entonces, en ese sentido va un poco la inquietud y el planteamiento. De pronto, si se nos podría ampliar cómo se está pensando, cómo se está planteando el aspecto de la gestión de todo este conjunto de infraestructura natural, y a la vez también
cómo se está planteando la sostenibilidad de esta importante iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Medina. Nuevamente queremos garantizar que tengamos tiempo para el resto del panel. Les agradecemos a todos respetar el tiempo y vemos cómo efectivamente no es que la naturaleza nos castiga, ¿no? Adelante, vamos entonces con el ingeniero Jorge Montenegro, gerente general regional del GORE Lambayeque. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Te agradecer a los panelistas y a usted como anfitriona de este evento que veo que es de mucha importancia. De antemano, nuestro agradecimiento como gobierno regional frente a una situación que es casi recurrente, ¿no? Tuve la oportunidad de ver en el campo, en los años cuando sucedían los fenómenos, y vimos el tema causa-efecto, ¿no? Que ya ha sido compartida en todo contexto, viendo justamente un ejemplo que podemos resaltar, podría decir en el caso del río La Leche. Allá por el año 2014 tuvimos una intervención en el río La Leche y empezamos a hacer una recuperación de la caja hidráulica de este río, y en uno de los puntos referenciales vimos que había cerca de 6 metros de altura de sedimento acumulado en 16 años, quiere decir de 1998 a la intervención que sucedió en el 2014, son 16 años acumulados aproximadamente, de los cuales hubo una altura de 6 metros. Si hacemos esta división simple, podríamos decir que en los 16 años, esta acumulación de 6 metros, pudiéramos sacar una referencia de un unitario o una cantidad anual que alcanzaba más o menos los 37 metros por año de acumulación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vemos el tema de la cimentación, toda vez que esta era una amenaza a las diferentes infraestructuras grises que se venían construyendo también de manera recurrente, pero era más un tema de enfoque de atacar el fondo, y en este caso era justamente la pérdida del suelo que se estaba originando justamente en la cabecera. Eso nos sirvió de base para que al momento de poder, y tuve la suerte de participar en la formulación de los términos de referencia de los planes integrales, de cual Alberto Marquina ha hecho una exposición bastante muy buena, y creo que compartimos la misma porque también le iba a presentar, pero ya que Alberto la presentó, el esquema era eso, tener estos 3 componentes alineados a una sostenibilidad que tenía que dársele en un sentido de que dejaría de ser esto una utopía, porque siempre se hablaba de hacer esto, pero nunca había esa oportunidad, razón por la cual conllevaba a invertir millones y millones de soles de manera casi quinquenal, por así decirlo, pero no atacábamos el problema de fondo, que era la pérdida de suelos que se mostraba justamente como producto de la erosión hídrica, erosión en sus diferentes niveles, pero que de una u otra manera hacían que los ríos o los sistemas hidráulicos naturales, en este caso de una cuenca, perdían su capacidad de conducción. Entonces, esto nos sirvió de base para poder decir que no solamente es el tema de la infraestructura gris, como bien se ha mencionado, sino que hay una acción complementaria que es mucho más sustancial, el efecto de trabajar sobre infraestructura natural. Infraestructura que, si bien es cierto, es un periodo de corto a mediano plazo, pero que el efecto no es multiplicador, porque el hecho de solamente de constituir y construir con infraestructura gris no me da la sostenibilidad o la garantía de que no se vuelva a desbordar, que no se vuelva a sedimentar, que no se vuelva a colmatar, y por ende la inundación de las zonas muy próximas, considerando que ya el Perú, en sus diferentes ríos, tiene poblaciones muy cercanas a esto, razón por la cual era necesario hacer esta configuración. Componente A, B y C, este C era el tratamiento de cárcavas, lo que es forestación, reforestación, lo que es infraestructura natural, y creo que vemos que hoy día más que una utopía ya pasa a ser una realidad. Importante, creo entender que todo el esfuerzo que se está haciendo, todo este despliegue de conocimiento, porque aquí también nos acompañaron los amigos holandeses en un momento, porque era darle el marco conceptual de lo que vendría a ser la gran necesidad y la utilidad de poder contar con estos 3 componentes, en especial la infraestructura verde, porque consideramos que el río tiene que ser de una manera compartida, armónicamente, el tema ambiental
en la convivencia de la zona urbana, ¿no? O las personas o el hombre para con el río y el río para con la ciudad o el hombre. Creo que esa fue la conceptualización que dio origen a esta propuesta elaborada y que hoy día pues vemos que se está ya muy próxima a desarrollarse. No obstante, todavía hay ciertas dificultades en la parte alta porque también tenemos intervenciones de comunidades campesinas, de las cuales, o nativas en su defecto, pero mayormente en este caso de la cuenca del Pacífico, son comunidades campesinas de las cuales tienen que ser involucradas en todo momento. Involucradas por ello. ¿Por qué? Porque nos van a dar y nos va a garantizar la sostenibilidad, porque eso va a permitir justamente hacer de este un trabajo mucho más viable, porque sin la participación de estas comunidades, de estos señores, hombres y mujeres que ayudan y colaboran a esa garantía de poder instalar esta infraestructura verde, se les deja de lado, vamos a correr un gran riesgo de que estas dos puedan lograr su cometido. Y creo que la visión que se está enfocando es que, así como se ve y se ha connotado la prestación de servicios ambientales, también sea visto de esa manera, porque las comunidades, los habitantes de ese sector merecen también tener una atención, una oportunidad, y más aún que contribuya justamente en la solución de este problema que nos embarga año a año, con fenómeno del niño o sin el fenómeno del niño. Cual sea el evento, siempre se va a generar este tipo de erosión y más aún el descuido que se tiene, lamentable de por hecho, año tras año, no podemos garantizar que se haga un mantenimiento de manera oportuna, sino se va acumulando como el caso de la leche, que logró acumularse 6 metros de altura, donde el río perdió su capacidad hidráulica y por lo tanto cualquier caudal, un periodo de retorno de 10, 15, 20 años, iba a generar lógicamente su desborde. Entonces, la mirada de poder involucrar a estas comunidades es muy importante. Considerar como si esto es parte de la operación y el mantenimiento que se hace a la infraestructura verde, ya hay que darle esa conceptualización, toda vez que ellos prestan un servicio, garantizan un servicio, razón por la cual debe ser también visto de esa manera. En verdad, trabajar sobre infraestructura verde es una mirada holística, es una mirada de alta garantía de sostenibilidad, más aún cuando se interviene en todo sentido. Se interviene el tema de la población, de las comunidades, interviene el aspecto gris que refuerza o mejora de manera complementaria, como bien se ha dicho, pero es un todo. No podemos, repito, tener una mirada muy localizada, muy focalizada. Tenemos que empezar a mirar de una manera mucho más integral. Había un ejemplo que siempre lo digo, ¿no? Y hago una analogía de lo que ve un ratón y lo que ve un águila, ¿no? El ratón enfoca cosas muy puntuales, muy focalizadas, que es el día a día, pero el águila, con su gran capacidad de altura, ve el esquema de una manera integral. Son dos miradas bastante complementarias. Uno es el enfoque local y la otra es la mirada integral que tiene que configurarse todos los proyectos. No solamente hablamos de la intervención del río, sino cualquier proyecto en general. Si hablamos, por ejemplo, de un acceso, una vía, una carretera, también debe considerarse la infraestructura porque van a haber obras de cruce, obras que van a poner en riesgo si es que no se dan los elementos necesarios, más aún cuando hablamos de infraestructura verde. Entonces la mirada ya empieza a cambiar, empieza a virar. Tenemos que ya virar porque el enfoque no solamente es ver temas netamente grises, sino buscar esta complementación que tiene que buscársele un fin específico y que tiene que ser una garantía de que todos los proyectos en general, lógicamente con una mirada de gestión de riesgos, enfoque también su importancia, la consideración de poder también conseguir dentro del esquema de estos grandes proyectos también la importancia y la oportunidad que se da a la intervención de la infraestructura verde. Creo que estamos aprendiendo. Hay mucho por aprender. Hay bastantes cosas todavía que siguen siendo algo lentas, pero creo que el proceso ya se dio y se viene dando y estoy seguro de que esto va a continuar para que las nuevas generaciones tomen una referencia, ¿no? Y creo que se ha dicho mucho y de verdad se ha hablado bastante y se entiende, más aún cuando la idea es darle una garantía a lo que como inversión se refiere, tenga una sostenibilidad. No podemos hacer inversiones grandes
para periodos cortos. Creo que la visión de intervención o financiamiento en general debe tener un horizonte mayor, y para garantizar que esa intervención de mayor durabilidad tiene que sí o sí incorporarse este tipo de infraestructura. De verdad, yo los felicito, Excelente. yo les agradezco, porque la mirada tiene que ser de una manera focalizada, que es la comunidad, y una mirada de águila que te ve el enfoque integral a efecto de dar las soluciones según corresponde, la parte alta, la parte media y la parte baja. Son grandes elementos importantes a considerar, y nuevamente he querido ser breve porque ya vamos a ser repetitivos, porque ya hay un aprendizaje, hay una enseñanza, hay una vivencia, y que esta debe ser compartida para que todos podamos, lógicamente, ver que las soluciones se dan cuando hay una mirada integral, cuando hay una mirada que involucra a los diferentes actores en la participación de un desarrollo territorial. En este caso estamos hablando de la cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Montenegro. Y como dice usted, la acción complementaria de la infraestructura natural es uno de sus grandes beneficios. Entonces vamos ahora con el ingeniero Waldo Lavado, director de investigación científica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, ok. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a Forest Trend por este importante documento que es la infraestructura natural para la gestión de riesgos de erosión e inundaciones en los Andes, ¿no? Y que sabemos, ¿no? Que me parece bastante interesante el título. Bueno, aprovechando el tiempo, le he dado una leída rápida, que me parece súper interesante este documento, pero bueno, en primer lugar, yo pertenezco pues al Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, y he visto también que entre los participantes hay personas de otros países, ¿no? Entonces, todos los países tenemos los servicios meteorológicos e hidrológicos, en algunos casos juntos, o en algunos casos pues separados, ¿no? Pero entonces les voy a contar un poco la experiencia nuestra como institución. Somos una institución, si bien es cierto, operativa, pero también realizamos investigación, y es un poco ahí donde yo me voy a centrar. Y sobre todo me voy a centrar en una recomendación que mencionó Vivian, que me pareció bastante interesante y va directamente ligada a nuestro quehacer, que es el tema de monitorear y modelar los peligros y sus consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como institución del CENAMI, para mejorar el entendimiento, pues, de estas acciones que se hacen en la infraestructura natural, lo primero que nosotros estamos trabajando como institución es en generar información. Entonces, me pareció muy interesante porque en ese estudio, por ejemplo, se hace un balance de todas las intervenciones en infraestructura natural en todos los Andes suramericanos, pero también una de las cosas que se nota, pues, que hay algunos países que tienen más acciones que otras. Y para entender, por ejemplo, temas como erosión e inundaciones, definitivamente pues que hay que entender la data que lo genera, ¿no? En este caso me refiero pues a la data meteorológica, a la data hidrológica. En ese contexto, nosotros como institución, lo que estamos haciendo durante los últimos años, creo que de por sí ya no solamente es un problema de Perú, sino un problema a nivel de toda la región. La gran dificultad para entender los peligros a escala, como mencionaba el ingeniero Montenegro, que me pareció muy interesante, vamos a usar su palabra para entender como el ratón, pues no se tienen muchas estaciones, ¿no? Es decir, la red de estaciones que se tienen a escala de todos los países, pues no es lo suficiente densa para verlo como un ratón, ¿no? Como utilizamos del ingeniero Montenegro, es decir, a una escala fina, a una escala pequeña. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años, por ejemplo, en CENAMI, probablemente sobre todo en Perú, alguno de ustedes lo ha utilizado, hemos generado una base de datos grillada a escala de todo el Perú. Y entonces en el caso del Perú, por ejemplo, hemos hecho datos a escala de todo el Perú, y es el producto Pisco, ¿no? Entonces este producto Pisco, por ejemplo, lo estamos trabajando a escala nacional, y por lo tanto eso nos ha permitido pues hacer diferentes estudios, ¿no? Uno de ellos pues está ligado a este tema de erosión, porque nosotros hemos hecho una cuantificación, por ejemplo, de las pérdidas por erosión utilizando el método de Russley,
a escala de todo el Perú, que también es una buena fuente para hacer este tipo de estudios, ¿no? Ahora, pero nuestra idea no queda ahí, ¿no? En primer lugar, una de las cosas bastante interesantes que se va a dar en Perú, va a empezar este año, es que nosotros estamos ligados directamente a la reconstrucción con cambios para mejorar, por ejemplo, en todas esas cuencas que presentó el ingeniero Alberto, respecto a que ahí se van a instalar pues redes más densas y sobre todo se van a instalar radares, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a lo que dice lo que mencionó Vivian, del monitoreo y entender los peligros y sus consecuencias, ¿no? Por otro lado, también estamos trabajando y hemos insertado dentro de los sistemas de alerta temprana, que digamos es la tarea fundamental para entender a detalle todos los peligros, todo lo que es la medición de sedimentos, ¿no? En este caso con sensores de turbidez en los ríos y con laboratorios de sedimentos, porque aparte de ver el tema de erosión, sirve bastante como un proxy para entender las inundaciones, ¿no? Ahora, nuestra tarea que menciono ahora está netamente ligado ahí pues a todo lo que es el tema de generación de datos, pero también hacemos modelos reológicos, hidrológicos, hidráulicos para entender todo ese problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la contribución de todos los servicios meteorológicos a nivel nacional van orientados a esa tarea, ¿no? A generar más información, por ejemplo, entender cuando se hace el modelamiento reológico, hidrológico, lo que mencionaban también, lo que es el impacto del cambio de uso de suelo, tanto en la hidrología como en el tema, por ejemplo, de movimientos en masa, huaicos, como lo denominamos en Perú, que tiene un impacto, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano. Yo quiero reiterar mis felicitaciones a Forest Trend por este interesante documento, que creo, como también mencionaron mis antecesores, que se podría fortalecer más adelante, pero ya es un primer paso, pienso, para avanzar como se ve en este documento, no solamente pues en territorio peruano, sino a escala ya más regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lavado. Excelente contar de la visión desde los servicios de meteorología, que es un reto en toda la región para el trabajo en las cuencas y especialmente el uso de estas intervenciones de infraestructura natural. Vamos ahora al último panelista y agradezco a todos ustedes por su presencia, por su participación. Nancy Zapata, experta en gestión de riesgo y cambio climático. Bienvenida, Nancy. Ya, buenas noches o no, buenas tardes con todas y con todos, ¿sí? En principio, saludar a todos los participantes. Acá estoy viendo un buen número y constante, que eso es, dice del interés por el tema que se ha expuesto. Agradecerle la invitación para poder participar en este panel y reconocer los resultados de esta investigación. ¿Por qué? Porque es importante tener evidencias concretas para cambiar paradigmas. Cuando nosotros hemos querido trabajar en estos temas que han sido muy difíciles, y digo nosotros porque tengo toda una historia de haber, digamos, compartido experiencias para poder, en principio, que se reconozca que los ecosistemas y los servicios ecosistémicos son servicios públicos y que por lo tanto el Estado puede intervenir. Ha sido una dura batalla y creo un primer esfuerzo que se ha logrado y que se ha perfeccionado mirando ya los marcos existentes para hacer proyectos que tengan que ver con este tema de la infraestructura natural, es el hecho de que se tiene ya un marco para poder trabajar con recuperación de ecosistemas, recuperación de servicios ecosistémicos, entre ellos regulación hídrica y control de erosión de suelos, claramente identificados por las repercusiones que tenían en el tema de peligros, ¿no? Yo les puedo contar que he participado en la experiencia y decíamos, todo este tema de sedimentos que no solamente afecta a la infraestructura con la sedimentación, sino afecta poblaciones, medios de vida, ecosistemas, infraestructura, servicios que se da a la población. Entonces, este primer paso de reconocer, yo lo veo fortalecido dentro del INVIERTP, porque cuando define un proyecto de inversión pública,
dice que no solamente es para desarrollar capacidades en infraestructura física, ¿no? La llama física, no gris, en infraestructura física, sino también en infraestructura natural. Y ese es un reconocimiento bastante de avance, de reconocer que la inversión pública va también al tema del capital natural. Por otra parte, es importante ver cómo MINAM va avanzando en los temas de darnos lineamientos sobre estos proyectos que tienen que ver con ecosistemas, con servicios ecosistémicos, y como lo mencionaron en la exposición también, cómo es que se logra entrar en un campo muy difícil de ver las inversiones en rehabilitación, en reposición, en ampliación marginal, en ecosistemas. Un camino que hemos recorrido también y he tenido el gusto de recorrer y apoyar, para luego ver también cómo estos cambios de paradigmas, cómo vamos transitando de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo con la ley de gestión de riesgos de desastres, con la creación del CENEPRED, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos transitando? Y luego, ¿cómo con la ley de marco cambio climático nos da una apertura para trabajar con ecosistemas? Porque nos habla de un enfoque de adaptación en base a ecosistemas, y nos habla de incorporar la gestión del riesgo en contexto de cambio climático, algo mucho más articulado ya entre desastres y las manifestaciones del cambio climático. Entonces, este marco de referencia que estoy dando nos abre, nos da oportunidades, digamos, para poder trabajar en el tema. Que nos falta, digamos, algunas cosas sí, pero otro tema que quiero rescatar, que Juvenal también lo ha mencionado, es que como dentro de este análisis causal no nos quedamos en solamente los efectos sobre el desastre, ¿no?, inmediatos o las causas inmediatas, sino que empezamos a preguntarnos ¿y por qué? Y eso nos lleva inclusive a cambiar un paradigma de no evaluar solamente daños en los desastres, sino causas de los desastres, para ir acumulando también evidencias que nos permitan mejorar en este tema, ¿no? Entonces, si alguien decía antes, ¿cómo vamos a intervenir en los peligros? Por favor, los peligros son naturales. No, ahora ha cambiado el paradigma y sí tenemos que decir, hay que ver por qué se da el peligro, por qué se exacerba el peligro y cómo podemos intervenir. Y la muestra de esta investigación y la muestra de la reconstrucción con cambios es eso. Podemos intervenir sobre los peligros cuando estos han sido exacerbados por la actividad humana antrópica, o cuando podemos generar medidas, digamos, para lograr esto, ¿no? Entonces, las evidencias yo creo que ayudan también a clarificar, porque hay todo un tema de la reducción de riesgos con infraestructura natural. ¿Es un proyecto de inversión? ¿Va a haber proyectos de inversión de infraestructura natural? Entonces, un poco también es transitar cuando estas intervenciones en infraestructura natural forman parte de otros proyectos de inversión, son alternativas de solución a la vulnerabilidad, al riesgo de otros proyectos, y cuando realmente son proyectos o intervenciones concretas. Y ahí hay un reto, Juvenal, un reto grande, es que cuando queremos darle esta mirada, tenemos múltiples actores. Si queremos ver, digamos, en una cuenca o en un territorio, son múltiples actores que pueden ser afectados, pero múltiples actores que tienen que cambiar también de actitudes, de paradigmas, múltiples actores que tienen que coparticipar, ¿no? Entonces, cuando decimos reforzamiento, digamos, o recuperación de los servicios de control de erosión de suelos en la cuenca tal, y uno dice, ¿y quién va a promover, quién va a liderar, cómo se va a financiar, cómo se va a trabajar? Entonces, es un reto muy grande a este enfoque muy bueno de trabajar de manera integral, de manera con enfoque de cuenca, con enfoque territorial. Entonces, yo me he ido por el lado de inversión porque los demás no han tocado, y ese es el lujo de estar al final y decir por dónde voy a ir, digamos, a enfocar. Entonces, yo diría que tenemos un marco, que tenemos que fortalecer, mejorar ese marco para que nos dé lugar a una aplicación más práctica de estas soluciones.
soluciones en infraestructura física combinada con infraestructura natural, que podamos tener herramientas. Cuando hemos estado trabajando el tema de la gestión del riesgo de desastres, teníamos que demostrar que vale la pena invertir en la gestión de riesgos. Acá vale la pena invertir en infraestructura natural para reducir los riesgos de desastres y, ¿por qué no?, en el contexto que tiene el Perú y el país, para reducir los riesgos en contexto de cambio climático. O sea, mirar ya cómo el cambio climático nos está cambiando intensidades de peligros, nos está generando otros peligros. Ahí Senami nos ha hecho un buen análisis de las cadenas de manifestaciones del cambio climático justamente en los peligros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con esas herramientas de investigación, de información científicas, metodológicas, y cómo cambiar paradigmas? Y aquellas personas que todavía se resisten, y lo digo con pena, se resisten a que podamos avanzar en esta temática de reducir los riesgos, ¿sí? Y más aún, reducir los riesgos trabajando con infraestructura física y con infraestructura natural. Y no solamente hablo de estos riesgos, sino, por ejemplo, de todo el tema que tenemos en agua, ¿sí? Reducir el riesgo de los problemas que vamos a tener y estamos teniendo en disponibilidad de agua. Eso tiene que ver mucho con infraestructura. Entonces, eso quería yo manifestarles, ¿no? Oportunidades hay, aprovechemos y miremos también con cabeza fría los retos que nos da este trabajo integral, territorial y de cuenca. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Creo que has hecho una síntesis súper efectiva para cerrar este panel. Vamos ahora con la representante del gobierno de Canadá, Brigitte Dust, que vamos a pedirles a todos los panelistas prender sus cámaras para que nos veamos y así Brigitte se puede dirigir a nosotros. Y además vamos a tomar una foto para tener para la posteridad, porque creo que ha sido un debate maravilloso y muy enriquecedor. Tenemos muchos comentarios y preguntas también muy buenas en el chat, pero desafortunadamente vamos a tener que contestarlas fuera de línea. Pero agradecemos a todos los y cada uno de los panelistas, a los expositores. Vamos a molestarlos para que reaccionen a estas preguntas, porque creo que el debate continúa y hemos tenido una tarde muy enriquecedora. Y además les pido a los participantes quedarse unos minutitos más, porque después del cierre tenemos también una sorpresita final de lo que hemos expuesto el día de hoy. Adelante, Brigitte. Muchas gracias, Marta. Es un muy gran placer para mí de haber participado en este evento. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor y claro, para nosotros como Gobierno de Canadá es un gran placer poder apoyar este tipo de evento. Ayer, el 31 de mayo, fue el Día Nacional de la Prevención de Desastres. Es un tema que nos concierne a todos. Y cada vez que ocurre un desastre, lamentablemente se pierden vidas humanas o se les afecta de manera importante. Históricamente, la gestión preventiva de los riesgos de inundación y erosión ha sido principalmente manejada por obras de infraestructura gris, como diques o embalses, como bien nos señalaron. Soluciones alternativas, como las basadas en la naturaleza o infraestructura natural, son complementarias y están ganando interés a nivel global, y particularmente en países andinos. Esto es posible porque con el esfuerzo de científicos y expertos como ustedes, se está poniendo en práctica conocimientos tradicionales de las poblaciones locales para el control de eventos como inundaciones y desplazamientos de tierras, utilizándolos para aplicar mecanismos de bajo costo y alta eficiencia. De hecho, Perú es actualmente uno de los países líderes en la inversión en infraestructura natural para la gestión de riesgo de desastres, en cumplimiento de los acuerdos tomados en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgo de Desastres. Desde Canadá reconocemos la necesidad de prevenir desastres y estamos comprometidos a apoyar al Perú en seguir conservando y recuperando su infraestructura natural con ese fin. En especial, nos complace apoyar el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica en alianza con USAID, que se inició hace casi 3 años con el objetivo de mejorar la capacidad del gobierno en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza.
Les felicito por este evento que ha permitido discutir soluciones y caminos que ayuden al Perú a enfrentar las consecuencias del cambio climático con esquemas que aprovechan los saberes ancestrales de las poblaciones locales en conjunto con técnicas modernas de seguimiento y evaluación. Les agradezco por su atención y les deseo una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Entonces ahora vamos a apagar las cámaras para que Margarita Reyes brevemente nos hace un cierre gráfico de todo el material que presentamos el día de hoy. Entonces, muy bien. Hoy tuvimos una charla bastante interesante, donde lo que quedó demostrado es que es necesaria la complementariedad entre los sistemas, digamos, modernos, de creación mucho más moderna, y estos sistemas que han estado toda la vida y que han sido creados por la naturaleza y que nuestras culturas ancestrales supieron observar y tal vez imitar de manera muy inteligente. Entonces, en un primer momento nos hicieron como un gran análisis de la cordillera de los Andes y cómo diferentes fenómenos naturales pueden afectarla. Nos dijeron, la infraestructura natural más la infraestructura hidráulica gris es la gran solución que se ve en este momento. Nos dijeron mucho y a lo largo de todo el tiempo las actividades humanas pueden afectar positiva o negativamente esta gestión del riesgo. Nos hablaron también de diferentes formas de conocimiento ancestral que se están utilizando hoy en día, ¿no? Y yo recogí como grandes palabras a lo largo de las charlas que nos dieron los diferentes invitados al panel. Una de las grandes palabras fue complementariedad entre los dos sistemas. Se habló mucho de la sostenibilidad, ¿cierto? Y, digamos, alrededor de la sostenibilidad hay varias como palabras también, beneficios a diferentes niveles, que una mirada a largo plazo, cómo se podrá hacer ese mantenimiento para la sostenibilidad. Nos hablaron también con respecto a la sostenibilidad, que es muy importante la participación de las comunidades. Nos hablaron también que están haciendo un enfoque o teniendo un enfoque de cuencas, viendo o apuntando hacia una gestión integral. Nos dijeron también, hay que tener muy en cuenta quiénes son los actores que están involucrados. Nos hablaron también de la información, de la data que se necesita para poder monitorear, para poder adelantarse, ¿verdad?, a estos fenómenos. Nos hablaron de esta mirada holística que permite la complementariedad un poco entre los dos sistemas. Nos hablaron al final también de esta inversión pública que requiere un cambio de paradigmas y nos dijeron también tenemos un marco, entonces podemos cobijarnos para hacer inversión y mejorar realmente nuestra capacidad de gestionar el riesgo. Muy bien, Margarita. Como ven, tiene una capacidad de síntesis maravillosa. Recalcamos a todos que tomen del chat el acceso al documento porque, como les dijimos, es el lanzamiento mundial de esta revisión sistemática de información para el uso de infraestructura natural para riesgos y desastres. Yo quiero agradecerles a todos los aquí presentes y a más de las 400 personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Estarán recibiendo un pequeño cuestionario de encuesta para tener más información, como también el acceso a las presentaciones y a la información. No duden, por favor, de seguir acompañándonos en otras conferencias virtuales que realiza el proyecto, a los cuales ustedes serán invitados también. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en este día de homenaje al Día de Reducción de Riesgos y Desastres.